Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acertaros una parte de la historia. Seguimos recorriendo el inmenso Estambul y hoy tenemos una aventura buena, porque nos vamos al Gran Bazar y al Bazar de las Especies, que son dos bazares en la misma ladera o en la misma colina. Pero vamos a volver a la metamorfosis, a todas estas historias de la mitología que en sucesivos recorridos de introitos nos están dando tanta información y tanto buen gusto. Procuro alternar a veces con otros personajes, pero la verdad que estáis demandando y mucho todo lo que es el tema de la mitología explicada con calma y explicada a través de algo tan brillante como el libro de la Metamorfosis de Ovidio. Y seguimos recorriendo el libro octavo, y cuando Dédalo estaba enterrando a Ícaro, encuentra a una perdiz, una ave que él no conoce. Resulta ser su sobrino, a quien él trató de matar por envidia, arrojándolo desde una torre, porque cuando tuvo que cuidarlo inventó una sierra tallando una hilera de dientes con un hierro afilado. Palas, evitando que muriera en esa caída, la transformó en esa ave, que no vuela casi por miedo a las alturas, eso era lo que pensaban, que va a saltos, que da saltos, las perdices. Y en la mitología griega, Perdix, que era perdiz, era el hijo de la hermana de Dédalo, de quien fue alumno. Se considera a Perdix como el inventor de varios instrumentos, principalmente para trabajar la madera, y Perdix o perdiz se confundió a veces con Talos, llamándosele entonces Perdix a la hermana de Dédalo, o Calos. Pero según los mitógrafos es mejor considerar las diversas leyendas sobre los tres como referidas a una única persona, el sobrino de Dédalo. Las invenciones que se le atribuyen a Perdix son la sierra, cuya idea se dice que le fue inspirada por una espina de pescado o la mandíbula de una serpiente, el formón, el compás y el torno de la alfarería. Sus habilidades provocaron los celos de Dédalo, quien terminó empujándolo desde el alto del templo de Atenea en el Acrópolis, pero la diosa que favorece el ingenio lo vio caer y cambió su destino, transformándolo en un ave bautizada con su nombre, la perdiz. Esta ave no hace su nido en los árboles ni vuela alto, sino que anida en los setos y evita los lugares elevados, consciente de su caída. Por su crimen, Dédalo fue juzgado y desterrado. Allí depende de con quién te metieras, te podían pasar cosas. La caza del jabalí de Calidón. Cuando Teseo vuelve a Atenas hay muchas fiestas, pero al poco tiempo se le pide ayuda, al igual que a muchos otros jóvenes como Jasón, Pirito, Idas, Caneo, Acasto, Fénix, Filio, Leeles, para que mezclen a un jabalí que había enviado Diana como castigo por haberse olvidado el pueblo del rey Eneo de ella, cuando obsequió a todos los demás dioses por el buen año que había tenido y no le habían felicitado. Durante mucho tiempo no consiguen matarle, acabando la bestia con la vida de varios, ya que aunque al principio huía, luego se puso furioso cuando le atacaron y se lanzó contra los jóvenes. Después de describir cómo caen muchos hombres, Teseo no, se dice que el hijo de Eneo acierta con su lanza y lo derriba. Melegrao, hijo de Marte, da como obsequio la piel de la bestia a su amada, pero uno de los hijos de Testio se la quita porque es una mujer y no había participado. Y ante esto, Meleagro
mata a este y a su hermano. Aquí todo era eliminar. La hermana de los hijos de Testio, a quien había matado Meleagro, quiere venganza. Resulta que cuando este último nació, su vida quedó unida a un tronco viejo, y fue esta mujer Altea la que impidió que fuese destruido para salvar la vida de Meleagro. Pero esta vez lo quema, aunque duda mucho tiempo porque no quiere ser una asesina, pero a la vez quiere vengarse. Al final, el tronco y por lo tanto Meleagro son quemados. Las hermanas de Meleagro, Altea acaba suicidándose por haber matado a Meleagro y reciben unas dignas honras fúnebres, en las cuales la diosa Diana perdona a los que le habían ofendido. Hay una obra que es una obra bellísima sobre la caza, que representa toda esta escena, que está en el Museo del Prado, y es uno de los regalos enviados por Felipe II por Francesco María de la Rovere, duque de Urbino, con destino al príncipe heredero futuro Felipe III en el año 1593. El conjunto de presentes incluía un libro decorado con hechos ilustres de su abuelo el emperador Carlos y la maqueta de una ciudadela de plata con un juego de compases para llevar a cabo ejercicios de estrategia militar. Se entregaba, por tanto, en una colección de objetos relacionados con la educación del futuro monarca y representaba en los diferentes aspectos en los que debían componer ese proceso de formación del príncipe: el conocimiento de la gloria del linaje, la milicia militar y la caza. Fue Pompey Esani quien, siguiendo una comunicación oral de Ulrich Middelfort, quien había estudiado a Bandini, proponía la filiación correcta de esta pieza que hasta ese momento permanecía inédita. El grupo se podía identificar entonces como un encargo del duque de Urbino al escultor Giovanni Bandini, del que daba cuenta Rafael de Borghini en su obra Il Raposo. Es una relación de obras y de todas estas cosas. Il Raposo, cuando después de hacer un recorrido por la obra del artista y destacar su calidad, decía que en esos mismos instantes trabajaba en esta obra y esperaba que finalizada sería bellísima. Posteriormente se ha podido documentar el trabajo a través de un registro de pago realizado en noviembre de 1583, del mismo modo que era Simone Fortuna quien enviaba a Bandini a Urbino a trabajar para el duque, después de que hubiera intentado contratar a Juan de Bolonia. El escultor realizó una obra maestra a fin de demostrar a su mecenas su habilidad para trabajar en el bronce y su gusto con los temas tomados de la naturaleza y su conocimiento que tenía también de lo que era la escultura antigua. La caza como tema se domina sin variaciones ni añadidos desde el momento inicial y muestra a un jinete desnudo y a caballo en el instante de alancear con un venablo a un jabalí acosado por mastines. Ese modo de representarlo en solitario luchando contra el enemigo sirve para exaltar la valentía del cazador y para destacar el significado del ejercicio cinegético como una actividad propia de los príncipes. La inspiración formal está tomada casi de una manera literal de los sarcófagos romanos que narran la historia de Hipólito y Fedra, como el que se conserva en el Camposanto de Pisa, que hoy se expone en la Galería de Gliofricci de Florencia, y otras obras. Bandini fue discípulo de Baccio Bandinelli y toma de él ese particular sentimiento que le causa el concepto general de la obra, recibiendo al mismo tiempo una cierta influencia de Leonardo en sus discípulos para la batalla de Anghiari, que puede observarse en el tratamiento agitado del caballo.
El resultado es de una obra de culto, de bulto, en la que el autor muestra su habilidad como broncista, con un extraordinario sentido y estilo. Y esta reflexión o esta pieza está las imágenes históricas de Meleagro se hacen sobre diferentes soportes y desde la antigüedad mayoritariamente lo muestran vestido, cazando al jabalí, pero siempre a pie, y solo en casos muy raros se le representa a caballo. Ovidio, al narrar este episodio de la metamorfosis, al llegar al momento final de la caza, señala que el animal se había ocultado en una selva espesa, en la que no había sitio ni para las jabalinas ni para los caballos. Heridas hubiera hecho, de no ser porque el corderoso animal, entre unas opacas espesuras, se hubiera ido, ni para las jabalinas ni para el caballo hubieran sido lugares transitables. Por eso se cree que es una representación de esta escena. Y la figura es una pieza increíble, que podéis ver en el Museo del Prado, en la parte que tiene dedicada a las obras de escultura, que hay muchas y muy buenas en este museo. Y vamos a volver porque tenemos que volver al Gran Bazar, que os he hablado de él, y nos estábamos quedando extasiados con estas obras que hay en el Museo del Prado, con estas obras brillantes que tenemos de la escultura. Desde la mezquita de Suleimanilla, nuestro recorrido fue acceder a la Universidad de Estambul, que es la más antigua e importante de Turquía. Es la institución educativa más importante de Turquía, siendo de las pocas que aparece en el prestigioso ranking académico de las 500 mejores universidades del mundo que elaboran todos los años la Universidad de Shanghái. Fue convertida en centro superior de enseñanza en el año 1862, aunque oficialmente se consideraba que la madrasa construida por el sultán Mehmed II en el año 543 como su precursora, de ahí que se le conceda el título honorífico de la universidad más antigua de Turquía, siendo a la vez una de las más veteranas a nivel mundial, y cuenta con diversos campus dispersos por la ciudad, aunque el recinto histórico, que es muy bonito, está situado en la plaza de Beyazid, al cual se accede a través de una hermosa puerta de clara esencia otomana, y dicha entrada monumental ha sido recientemente restaurada, lo que ha permitido recuperar el esplendor de una fachada que sirvió incluso de imagen durante años para los billetes de 500 liras turcas. De educación predominante en turco, a diferencia de las instituciones que tienen como lengua vehicular el inglés o el francés, la Universidad de Estambul forma alrededor de unos 70.000 estudiantes anuales, que es un valor humano que la convierten en el centro de una de las mejores canteras investigadoras del país. Desde los jardines de la universidad se puede acceder al Gran Bazar. En el siglo XV, el sultán Hamed II ordenó la construcción de un bazar cubierto en el que los comerciantes pudieran vender sus telas, y con el tiempo los artesanos también quisieron vender allí sus productos y se fueron creando zonas en las que los comerciantes estaban agrupados por gremios. Posteriormente decidieron cerrar el recinto y quedó tal y como lo seguimos viendo actualmente. El Gran Bazar es el mercado más importante de Estambul, con una superficie de 45.000 metros cuadrados, casi 4.000 tiendas, 22 puertas de entrada y 60 calles. Con esos datos, y teniendo en cuenta que es un verdadero laberinto, lo más fácil es terminar pasando 4 veces por el mismo sitio, pero tranquilos, que en el fondo eso forma parte del encanto. Lo primero es decidir por qué puerta entrar. Al final, por la que nos quedó más cerca y más a mano. Tuvimos que pasar un control de seguridad para acceder, y en sus inicios las tiendas
estaban equipadas con todo tipo de artículos que vendían, de hecho, por los nombres de las calles que eran oficios. Pero al final está todo bastante mezclado y se puede encontrar cualquier cosa en cualquier lugar. Así que lo que queda una opción es pasear sin rumbo. Lo que sí se identifica es que hay dos mercados dentro del bazar. El bazar, el gran bazar, el viejo Bedestén, con las tiendas más tradicionales, y el nuevo Bedestén, que es más como un tipo de mercadillo de barrio. En el interior del gran bazar se encuentran varias cafeterías y restaurantes de lujo, pero salir, lo mismo que para entrar con paciencia, hay que buscar una perca, preguntar por la puerta o salir por la que se encuentre más cerca y siempre tirar hacia abajo para salir al mar, al agua. ¿Qué comprar en el mercado de Estambul? Porque puede encontrar muchas cosas. Teniendo en cuenta que el bazar tiene cerca de 4.000 tiendas, ya os podéis imaginar que vais a encontrar prácticamente de todo, aunque hay varios productos típicos como son las lámparas árabes, que están tan coloridas que podéis ver en todas las tiendas, son auténticas maravillas, alfombras turcas, la calidad de las alfombras de Turquía es de las mejores del mundo, y en el Gran Bazar hay un montón de tiendas que se dedican a venderlas a precios razonables. Cachimbas, las shishas o pipas de agua, que son típicas de los países árabes como Marruecos o Egipto, y en el Gran Bazar de Estambul las encontraréis de todos los colores y de tamaños. Las joyas, hay un montón de joyerías en el Gran Bazar en las que poder comprar piezas de oro, piedras preciosas, a un precio más bajo que en otros países. Pero si no sois entendidos en esto, como era nuestro caso, cuidado que no os vayan a dar gato por liebre. Bolsos. Los bolsos o mochilas de piel o bolsos de imitación son otro producto estrella del Gran Bazar. Ropa de imitación, toda la marca de ropa deportiva, souvenirs, un ojo turco, el turcos de Lake, un imán, un llavero, que por poco dinero podéis llevaros un souvenir de recuerdo a casa. De hecho, para la gente que quiera comprar imitaciones de bolso, lo mejor es dejarse llevar por algún vendedor que encontraréis en el camino y que os lleve a alguna tiendecita escondida en alguna calle perdida. Seguro que es de mejor calidad y os vende a mejor precio que el Gran Bazar. Y el Gran Bazar de Estambul abre de lunes a sábado de 8:30 a 19 horas. La experiencia es deslumbrante, ¿eh? Es absolutamente deslumbrante. Yo la verdad que me quedé iba además con un poco de miedo de que iba a ser como que me iba a perder y que iba a estar allí más no sé si la palabra es decirlo más perdido, ¿no? Y la verdad es que estuvo francamente muy cómodo con la experiencia que tuve de visitarlo. Y ya os digo, gente, no sé cuántas personas puede haber allí dentro de lo que es el momento de compra, el momento que está abierto. En muchas tiendas del Gran Bazar no está permitido tomar fotos. Ya sabemos que las tiendas de lámparas son muy instagramables, pero nosotros muchas veces si pasáis allí a lo rápido, pues podéis hacerla. Si vais a comprar ropa, complementos de marca, tened en cuenta que casi todo, por no decir todo, son falsificaciones. Y obviamente con esos precios no pueden ser originales. Esto también se aplica a las supuestas antigüedades. En el Gran Bazar nada tiene precio fijo, todo vale lo que tú estés dispuesto a pagar. Hay precios, si creéis que se están pasando con el precio, pues os marcháis, y si no os llaman es que no tienen intención de bajaros más el precio. El Gran Bazar es un lugar imprescindible que visitar en Estambul, pues recorrer sus techos abovedados con sus arcos árabes, el bullicio de la gente, los olores, te transportan a la época de las 1001 noche. Es cierto que el lugar está muy modernizado y sea muy distinto al de sus orígenes.
no tanto por el edificio, que está en sí muy bien conservado, sino por los productos que se venden, que están claramente orientados a los turistas. De hecho, no veréis ningún local o muy pocos personas de Estambul comprando allí, pero aún así merece la pena pasear, aunque sea media horita, por las callejuelas del bazar, ya que estáis en Estambul, hay que dejaros caerse por allí para que no os lo cuente. Después del Gran Bazar se desciende al Bazar egipcio o Bazar de las especies. Para entender la importancia de esta ciudad hay que imaginar Estambul, que era uno de los puntos finales de la ruta de la seda y por tanto un punto de conexión con el comercio con Europa. Como se suele decir, Estambul era una ciudad que conectaba Asia con Europa y en el comercio era algo literal. Este bazar es conocido como el de las especias, porque en tiempos bizantinos en la zona se comercializaban cereales y especias que llegaban de Oriente. Después de caminar por los pasillos, creo que nadie podía no recomendar visitarlo. Es el segundo mercado cubierto más grande de Estambul, tiene una arquitectura preciosa, es una obra realizada por el sultán Turhan en el año 1664 con el diseño de los arquitectos de la corte. Y solo por caminar dentro de sus pasillos con sus techos suntuosos decorados ya vale la pena. Es absolutamente deslumbrante. A eso agregar los sabores y olores que en el mercado, con tiendas especializadas sobre todo en frutos secos, dulces, quesos, además de las especias de todo tipo de variedades, tanto también de sus productos en forma de materia prima como productos elaborados. Es un sofisticado muestrario de los sabores típicos de Estambul. Especie Bazar también ofrece buenas fotos para los turistas. Es uno de los lugares en los que puedes ingresar y visitar para saborear ese ambiente, incluso si no necesita uno comprar algo durante la gira por el barrio histórico de Nimoyo. El Bazar egipcio y sus exteriores, que dan testimonio de la historia de Estambul, es donde encontraremos bellezas raras a las que se debería dedicar tiempo y repetir. El Bazar de las Especias, cerca del Mercado de las Flores y detrás de la mezquita de Yeni en Nimoyo, fue construido en el 1660 por Turhan Sultan. Este edificio histórico fue construido por Kazan Agha y restaurado por el municipio metropolitano de Estambul entre 1940 y 1943. Si preguntamos con qué sultán se construyó el Bazar de las Especias, podemos decir que la construcción del edificio comenzó con las instrucciones de Safiye Sultán, la esposa de Murad el Sultán III. Sin embargo, después de que Selim Sultán se sentó en el antiguo palacio después de la muerte de Mehmed III, la construcción no pudo completarse. Ante esto, la madre de Mehmed IV, Hatice Turhan, decide construir una mezquita y pide un bazar en el complejo. Así, la mezquita Yeni y el Bazar de las Especias, donde Mustafa Agha fue el arquitecto, llegaron hasta nuestros días. En el lugar donde se encontraba el bazar había otro bazar cubierto llamado Macron en Bolos. Cuando este bazar se construyó en el distrito donde residen los judíos fueron transferidos a Balad. El mercado de las especias fue llamado Yeni Bazar, Nuevo Bazar, y Belide Bazar en el siglo XVII. Como la mayoría de los productos vendidos en el bazar son productos y especias de Egipto, cuando comenzó a llamarse Bazar egipcio fue a partir y después de mediados del siglo XVIII. El bazar, que ha tenido dos grandes incendios en la historia y ha llegado a su día actual con todas sus reparaciones, fue construido en forma de L en el estilo clásico otomano. El bazar tiene 6 puertas, 4 grandes y 2 pequeñas, y hoy algunas de las principales tiendas del bazar incluye el Ramazan Kazban, la especia Arglioflu, Goluyo, etc. ¿Te preguntas si es lo mismo el bazar egipcio y el Gran Bazar? Pues podemos decirte que ambos son lugares diferentes. ¿Qué hay en el Bazar de las Especies? Pues todo tipo de especias.
productos aromáticos, hierbas, aceites esenciales, frutos secos, joyeros, tiendas turísticas, un auténtico aspecto de colorido, de candelabros también del vidrio, pantuflas con compones, ropa turística y folclórica bordada, joyas de plata, cerámica, platos de azulejos, teteras, tazas, cachimbas, tejidos, almohadas adornadas para las salas de estar, para los sofás, alfombras, sillas de montar. Puedes encontrar muchísimas cosas. Además puedes encontrar lima, jengibre, regaliz, manzanilla, salvia, canela, cáscara de manzana mezclada con té de hierbas, aceites raros, hierbas secas, flores, raíces, conchas, todo lo que os podáis imaginar, pues prácticamente se encuentra aquí. Y el próximo día os contaré cosas muy curiosas sobre perros y gatos, pero hasta aquí nos ha traído el recorrido por el Gran Bazar y por el Bazar de las Especias. Historia con sentido, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico